Bien, miremos entonces un poco de cerca a qué es igual esta resistencia al flujo comparado con la viscosidad, ¿no? Y hay una ley entonces empírica para un tubo circular que dice que esa resistencia al flujo es igual a 8 por el coeficiente de viscosidad por la longitud, fíjense que acá agregué longitud entre punto 1 y punto 2, donde tengo el delta P, ¿sí? La longitud del tubo que estoy considerando, dividido pi por radio a la cuarta. El radio es el radio del tubo. Estamos suponiendo, insisto, tubo circular o cilíndrico. ¿Ok? Fíjense que es bastante sencilla, es una ley empírica, pero bastante sencilla. Más allá de 8 y pi, que son números, ¿no? Obviamente, constantes. Entonces, el coeficiente de viscosidad, la longitud que estoy considerando de mi tubo y el radio del tubo. ¿Ok? Bueno, es lógico esto, fíjense ustedes. Cuanto más viscoso es el fluido, más resistencia ofrece. Entonces, la resistencia es proporcional directamente a la viscosidad. También es proporcional a la longitud. Cuanto más largo es el tubo, más resistencia tendrá también, ¿no? Obviamente. Es lógico todo eso. E inversamente proporcional al radio. Ya lo habíamos anticipado algo. Cuanto más grande es el radio, menos resistencia tiene. Fíjense una cosa, que esto está a la cuarta. Vamos a ver dentro de un instante la importancia que tiene. No es ni siquiera R cuadrado, R a la cuarta. Es una dependencia muy grande de la resistencia al flujo con el radio. Es inversamente proporcional al radio a la cuarta. O sea que una pequeña diferencia en el radio, se propaga muchísimo en cuanto a la resistencia al flujo. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Sí? Bien. Y por último, entonces, combinando esta ley que está acá, delta P, que es el flujo de volumen por la resistencia, con el valor de resistencia, obtenemos la ley final, introduciendo entonces, insisto, la resistencia acá, y va a ser entonces delta P igual a este coeficiente, 8, que es la resistencia al flujo, 8 por eta L sobre pi R a la cuarta, por el flujo de volumen. A veces esto se identifica con la letra Q, ¿no? A por B, flujo de volumen o caudal volumétrico. Esta ley fue la ley que fue, digamos, desarrollada por Poiseuille en 1800 y pico, 30 por ahí, y de ahí aparece, digamos, el Pois, ¿no? Como unidad, para no decir Poiseuille, que es bastante complicado de pronunciarlo, justamente un apellido bastante complicado, sobre todo la parte final, entonces es como una abreviatura, ¿no? Como si fuera la primera parte, Pois, ¿sí? Bien. Esta es entonces la ley famosa de fluidos laminares viscosos. ¿Ok? Noten, bueno, sencillamente que si eta fuera cero, fluido no viscoso, sencillamente esto se transforma en cero y no hay diferencia de presión. O sea que volvemos a lo que sería un fluido no viscoso. Pongamos un par de ejemplos para ver cómo funciona esta ley de Poiseuille. El primero sería, por ejemplo, ¿qué pasa si yo disminuyo un poco el radio? Tengo todo esto que está acá y disminuyo el radio, pero quiero hacer que el flujo sea constante. O sea, mi interés es que el flujo de volumen, o sea, los metros cúbicos por segundo que transmite el caño, sea constante. ¿Qué pasa si yo bajo el radio? Como el radio está elevado a la cuarta, si yo bajo el radio y quiero que esto sea constante, este corchete va a aumentar mucho, como ustedes ven, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que aumentar delta P. Delta P es mayor, porque esto va a aumentar muchísimo. Sí, insisto, el radio, por ejemplo, lo llevo a la mitad, por decir algo, ¿no? El radio es la mitad, como está elevado a la cuarta, este corchete disminuye 2 a la cuarta, o sea, 16 veces va a ser menor esto, ¿sí? Perdón, mayor, porque el radio disminuye, va a ser 16 veces mayor esto, insisto, perdón, si el radio disminuye 2 veces, esto aumenta, disminuye 16 veces y el corchete aumenta 16 veces. Entonces, la delta P aumenta 16 veces, como ustedes ven, ¿sí? O sea que es inversamente proporcional. Cuanto más chico el radio, más grande delta P, para mantener, en este caso mi hipótesis es mantener el flujo constante. ¿Ven ustedes? Es muy dependiente del radio. ¿Y esto cómo se puede aplicar? Bueno, fíjense lo que es la famosa obstrucción de las coronarias o de las arterias, ¿sí? El problema que trae para la salud cuando las arterias se obstruyen por depósitos grasosos, ¿no? Básicamente. Reducen su diámetro las arterias y esto es justamente lo que ocurre. Si el diámetro o el radio de la arteria disminuye y en realidad yo tengo que mantener, o sea, el corazón, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mantener el flujo constante, porque el flujo es el que me lleva los nutrientes y sobre todo el oxígeno a todas las partes del cuerpo. No puede haber menos sangre, pues si hay menos sangre tenemos un problema ahí, ¿no? Entonces, el flujo de sangre se tiene que mantener constante, la cantidad de metros cúbicos por segundo.
Y entonces, ¿qué pasa? A una reducción del radio de la arteria, la presión aumenta, que es lo que pasa con la hipertensión. Una de las causas de la hipertensión es justamente eso. ¿Sí? Así que bueno, de paso les cuento la sangre, cuando uno se mide la presión arterial, que la mide el médico, por ejemplo, es la presión manométrica, ¿no? Que dice 120, ¿se acuerdan? ¿Vieron que dice? O 12, 8, porque la presión normal es 12, 8. ¿Qué significa ese número 12 y 8? De paso se los comento. 12 y 8 en realidad no es 12 y 8, sino que es 120, 80. En realidad. Los médicos dicen 12 y 8 para abreviar, pero en realidad el número es 120, 80. 120, 80, ¿qué? Milímetros de mercurio. Pues usaba antes los manómetros de mercurio. Así que bueno, habría que pasar la Pascal, etcétera, etcétera, pero eso no se usa, entonces sencillamente seguimos hablando en medicina, que la presión máxima, o sea, la presión sistólica es 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica menor es 80 milímetros de mercurio. Dicho la carga, el médico te dice 12, 8, ¿ok? Bien. Veamos otro ejemplo entonces ahora si delta P es constante. Yo quiero mantener ahora la diferencia de presión constante, ¿sí? ¿Qué pasa si R disminuye? Entonces el flujo disminuye mucho. Si esta P es constante y el radio disminuye, como antes, el corchete esto aumenta, ¿no? ¿Sí? Y entonces el flujo que pasa disminuye para hacer esto constante. Esto aumenta y esto disminuye. Si delta P quiero que sea constante. Y disminuye muchísimo también porque es muy digamos, dependiente del radio. También puede suceder que el radio sea constante, pero la longitud aumente. Si la longitud aumenta, ya también aumenta la longitud, aumenta el corchete, y entonces si delta P es constante, aumenta L y baja un poco delta B. Acá le puse como que baja menos, ¿por qué? Bueno, porque la dependencia es lineal, digamos, ¿no? Si L es el doble, A por B va a ser la mitad. Entonces, una relación más sencilla. No es tan dramática como la disminución del radio. Esto es típico de una manguera, ¿ok? Para una manguera, si la longitud de la manguera es larga, el caudal disminuye, ¿sí? El que va llevando. Y si también tengo una manguera y cada vez el radio es menor, también pasa eso, ¿ok? Ya que hablamos de manguera, les voy a contar una cosa que es un error común, que no lo dije en su momento, cuando hablamos de continuidad, que es cuando uno tiene una manguera y, por ejemplo, está regando, ¿no? Y el agua cae así, ¿no? Como dice, tengo poca presión. Entonces uno cierra la manguera, ¿no? La cierra, o le pone el dedo, o le pone un rociador, y entonces el agua sale y llega más lejos, para regar más lejos, y dice, tiene más presión ahora. No, la presión es la misma. No he cambiado la presión. ¿Qué he cambiado? El área. ¿Y qué tengo? Más velocidad. La cocina de continuidad es la misma. ¿Por qué la presión no cambia? Porque la presión que tengo dentro de la manguera depende del tanque de agua o de dónde venga el agua. ¿Sí? De la cooperativa que me la manda o de un tanque de agua. ¿Sí? ¿Y la presión de salida qué es? La presión atmosférica, como vimos en el tema del tanque, si ustedes recuerdan. Entonces, lo que estoy haciendo al cerrar la boca, ¿qué es? Achicar el área y entonces por la ecuación de continuidad A por B constante aumenta la velocidad. Y al aumentar la velocidad, el chorro en vez de caer ahí, como tiene mayor velocidad, por tiro oblicuo, va a llegar más lejos. Entonces me parece que aumenta la presión, pero nada que ver. Lo que está aumentando es la velocidad. ¿Está claro? Es un error muy común decir que aumenta la presión. Para aumentar la presión, si uno realmente quisiera no meter el dedo y ver qué pasa con la manguera, ¿qué tiene que hacer? Poner un tanque de agua hacia arriba, ahí ven ustedes para qué eso es un tanque de agua, lo van a ver después en instalaciones de edificios, ¿no? Seguramente en ingeniería sanitaria, ponemos un tanque de agua arriba, ¿para qué? Para aumentar la presión del agua, ¿no? ¿Sí? Hay aparatos, calefones y otros aparatos que necesitan presión de agua, entonces, bueno, aparte de tener reserva, ¿no? Digamos, son las dos cosas, el tanque es para reserva de agua, si hay corte de agua, pero también para aumentar la presión. Cuanto más alto está, más presión tengo, por ejemplo, para la ducha o para poder regar, por ejemplo, ¿no? Entonces lo tengo que elevar. Y si no, bueno, tengo que una bomba, ¿no? Si no puedo elevar el tanque. Bien.